Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por unirse para participar de la cuarta jornada del ciclo de seminarios virtuales del Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. Hoy compartimos con Eric Parrado, economista jefe y gerente general de la Dirección de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. El señor Parrado es economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2019. Antes de incorporarse al BID, fue profesor de Economía y Finanzas en el ESE Business School de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. El señor Parrado es profesor visitante de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Europa Central y miembro del Consejo Global del Futuro de los Sistemas Financieros y Monetarios del Fondo Económico Mundial. Desde el 2014 hasta el 2018 fue superintendente de bancos e instituciones financieras de Chile. Para consultas al disertante se encuentran disponibles en el chat del evento en Microsoft Teams. Las preguntas serán respondidas al término e igualmente quienes deseen certificado deberán dejarnos en el chat su nombre completo y correo electrónico al cual se enviará el certificado digital. Dicho esto, cedo la palabra a los moderadores. En primer lugar, al presidente del Banco Central del Paraguay, el señor José Cantero. Muy buenas noches, es un gran gusto seguir compartiendo con todos ustedes este ciclo de seminarios virtuales COVID-19 de la crisis a la transformación económica. El día de hoy tendremos la presencia de Eric Parrado. Él es economista, jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID. Para nosotros lo más importante es que Eric es un amigo de Paraguay. Él estuvo recientemente en Asunción dando una charla en conjunto con el ministro de Hacienda. También participé en esa oportunidad para hablar sobre las perspectivas del 2019. Fue en diciembre cuando Eric nos comentaba las proyecciones para América Latina, también para Paraguay. Veíamos un año de crecimiento, un año de florecimiento de la economía. Para el caso de Paraguay, un año de rebote después de una crisis tan aguda como fue el choque climático. Pero bueno, después vino el COVID, gran parte de esa historia ya está contada. El COVID infectó a todas las economías, no hay ninguna hoy que no esté infectada y tampoco hay una vacuna que pueda curar definitivamente a un país, al menos de forma rápida desde el punto de vista económico, pero sí se cuenta con un cóctel de medicamentos y los países están aplicando ese cóctel de medicamentos que van desde políticas financieras, políticas monetarias, medidas desde el ámbito fiscal, también desde la dimensión del estímulo del empleo a través de varias acciones y orientaciones. Y para nosotros es muy importante esta reunión el día de hoy, este seminario, porque contaremos con la visión de Eric también de cómo afrontar este escenario que están viendo desde el Banco Interamericano de Desarrollo, qué opciones tienen los países, si este cóctel de medicamentos que estamos implementando en los diversos países de la región es el apropiado. Y esto es muy necesario, dado que actualmente nos encontramos en una etapa de sentarnos en una mesa y replantear un plan de reactivación de nuestra economía, que hoy está en discusión en el Congreso Nacional, y ese plan, a la vez de incorporar las fases los componentes de la inversión en capital, de
de la generación del empleo a través de la financiación y también de contener un poco esa capa social que hoy está siendo vulnerada. También incorpora una agenda de transformación con varias acciones que eventualmente esperemos que permitan que nuestra economía se pueda restablecer. En breve se va a sumar el ministro de Hacienda, quien va a estar moderando con las preguntas al final de esta presentación. También tendremos unas palabras de él de cierre. Así es que es un gusto, Eric, que nos acompañes hoy, y desde ahora nosotros nos ponemos en modo de tomar nota, de seguir aprendiendo en este proceso de aprendizaje continuo para seguir implementando medidas que puedan estar acorde a este gran desafío que tenemos. Muchas gracias, Eric, y nosotros nos ponemos a tomar nota. Perfecto. Muchas gracias, presidente Cantero, por esa amable presentación y obviamente por la invitación que me hacen a compartir ideas. Creo que es importante el diálogo y ustedes lo han demostrado constantemente y eso es súper valorable porque no es común y eso hay que plantearlo directamente, no es común que podamos compartir y revisar ciertas ideas que de alguna manera son importantes para toda la región. Y son desafíos que se están revisando en todos los países, tanto de América del Sur como el Caribe, como América Central, y por lo tanto esta revisión de mejores prácticas obviamente pueden ser muy útiles para Paraguay, igual que para otros países. Pero obviamente antes de eso, un agradecimiento también, no solamente a ustedes por la invitación al diálogo, sino también por la audiencia que hoy día nos está mirando, que nos está escuchando. Es tarde en Paraguay, es tarde en Washington, D.C., así que se le agradece mucho el tiempo prestado. Me hubiera encantado estar en Paraguay como lo estuve hace muy poco, compartiendo ideas, pero ojalá que ya tengamos una oportunidad prontamente para poder revisar y ya hablar de la recuperación, que todavía se está demorando, pero creo que es importante ser optimista en estos tiempos. Como usted lo dijo, presidente, soy un amigo de Paraguay. He tenido la oportunidad de trabajar de alguna forma apoyando al Banco Central hace muchos años, justamente en la implementación de metas de inflación, y he visto año a año que han hecho un excelente trabajo en el control de la inflación, y eso ha sido muy importante en términos de cambiar un esquema completo y con éxito. Y obviamente cuando hablo en mis charlas de el éxito de la meta de inflación, siempre aparece Paraguay como un ejemplo. Y hoy día les traje una presentación que tiene bastantes componentes. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y tratar de complementar lo que han planteado mis colegas anteriormente, tanto los representantes de la CAF como del Fondo Monetario Internacional. Y la idea no es repetir lo mismo, sino tratar de complementar para que ustedes se lleven el mejor diagnóstico posible respecto a lo que vemos en términos del impacto del COVID-19 en la región, en América Latina y el Caribe, y también obviamente con un foco en Paraguay. Y para comenzar, y tal vez a modo de introducción, lo que me gustaría plantear es una analogía primero. Yo veo a América Latina, o por lo menos lo que se vio en América Latina el 2019, era como un avión tratando de volar con sus pasajeros, pero con un motor dañado. En algunos casos por crisis sociales, muchas protestas sociales asociadas a desigualdades, en otros casos por temas de productividad muy baja, en otros casos por crecimiento económico muy bajos, y obviamente en el caso de ustedes, por ejemplo, por un shock climático importante que impactó en el crecimiento económico. Y entramos el 2020 en este avión dañado con un motor y se dañó el otro motor, producto de la pandemia. Entonces lo que están tratando de hacer hoy día
los gobiernos de toda América Latina y el Caribe es tratar de planear este avión, salvar a sus pasajeros y aterrizar para que el avión no se dañe, después poder repararlo, poder revisar la salud de estos pasajeros para poder seguir el curso del crecimiento económico y del desarrollo. Y eso yo diría es una analogía que describe de alguna forma la situación de muchos países de América Latina y el Caribe, incluyendo al Paraguay. Obviamente tenemos que referirnos al shock sanitario, al shock asociado a la salud. Uno diría que hay un shock gemelo, uno por el lado sanitario y otro por el lado económico. Y acá vemos que el epicentro se ha trasladado hacia América Latina. Y acá vemos los casos acumulados en términos de los contagios y vemos que América Latina sube fuertemente y se parece mucho, por lo menos la tendencia reciente, a lo que ocurre en Estados Unidos. Y como vemos, otras regiones que tuvieron unos inicios bastante complejos en términos de la pandemia, ya se van estabilizando, y acá pongo como ejemplo el caso chino y el caso de Europa. Y si uno ya hace un zoom a lo que ocurre en la región, vemos que Paraguay ha tenido un éxito en el manejo de la pandemia, en el sentido de que esto va convergiendo de alguna forma a tener cada vez menores casos, y ahí uno puede ver que Paraguay tiene una tendencia similar a Uruguay, y en el otro extremo vemos casos más complejos, como es el caso de Brasil y México, donde el crecimiento sube fuertemente. Eso en términos de la crisis. Y eso obviamente da la heterogeneidad que tiene América Latina y el Caribe. Uno puede ver diversos canales en términos del shock asociado al COVID-19. Uno por el lado de la demanda externa de productos y servicios, y ahí hemos visto un shock bastante importante en todo el mundo. Otro por el lado de remesas, otro por el lado de precios de commodities, y también, y eso fue un impacto directo e inmediato, el impacto sobre los mercados financieros. Entonces uno podría plantear que se está produciendo una triple parada súbita en América Latina y el Caribe. Una parada súbita por el lado de la movilidad de personas, en el sentido de que hoy día todos los gobiernos de alguna forma están colocando ciertas restricciones a la movilidad, que eso también implica movilidad en términos de turismo. Por otro lado, tenemos la parada súbita asociada al comercio, y ahí vemos que exportaciones e importaciones están cayendo fuertemente, justamente porque se está produciendo esta reducción en el consumo de las personas. Y también la que es más conocida es la parada súbita asociada a los flujos financieros. Entonces yo le denomino esto la triple parada súbita, dado que no es solamente flujo financiero, sino que también se está produciendo una parada súbita por el lado de la movilidad de las personas y también por el lado del comercio. Y lo bueno de la reacción de los gobiernos es que todos de alguna forma han tomado medidas para avanzar, para frenar el avance del virus. Y uno acá simplemente ve un mapa con las distintas medidas de contención en América Latina y el Caribe. Algunas son obligatorias, algunas son mucho más flexibles, pero en general todos los países están tomando medidas respecto al confinamiento y a parar que este virus se transmita mucho más fuerte de lo que ha sido. Y las medidas de confinamiento han sido efectivas en reducir la movilidad. Acá tomamos datos de la aplicación Waze y vemos que en general la movilidad ha disminuido fuertemente, sobre todo en el mes de marzo, y se ha mantenido relativamente estable, sube en el margen en los últimos meses, pero uno ve que las medidas han sido relativamente efectivas en términos de reducción de movilidad. Esto estamos tomando acá las ciudades más importantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, y también, si ustedes ven la línea roja, es la línea que corresponde a Paraguay. Y lo mismo cuando uno revisa datos de telefonía celular. Acá lo que se hace es tomamos datos de Veracet y vemos los GPS. Entonces vemos cuánto se han movido estos teléfonos celulares
con cierto radio en términos de viajes a más de 1 kilómetro y vemos que la reducción ha sido bastante fuerte. Tenemos el caso de Chile, que llega casi al 50% en términos de reducción, pero también tenemos diversas restricciones de movilidad en todos los países, y en el caso de Paraguay estamos hablando de una reducción más o menos del 25%, que en todo caso es bastante fuerte. También lo que hemos revisado es que hay movilidad respecto a comercios y también actividades recreativas, y acá vemos también con datos de Google que hay una reducción fuerte en términos de movilidad empezando a mediados de marzo, y esto se mantiene relativamente bajo. Sin embargo, la tendencia de alguna forma es al alza, y eso significa que algunos gobiernos, algunos países están soltando de alguna forma en algunas ciudades de estos países para iniciar ciertas actividades, y en algunos casos es inevitable que cada vez es más complejo tratar de reducir la movilidad de las personas, y por eso ahí hay que tener medidas bastante inteligentes respecto a cómo mantener a la gente en sus casas y evitar que los contagios suban fuertemente, como ha pasado en algunas ciudades o en algunos países. Lo que vemos también en términos de la movilidad en los movimientos a los puestos de trabajo, y esto más o menos se mantiene en términos del esquema, pero de nuevo la tendencia ha sido hacia el alza, y acá también vemos el caso de Paraguay, que es la línea roja, que hay cierta volatilidad, pero en general lo que vemos es que se han mantenido la movilidad relativamente constante de alguna forma, pero en los últimos periodos ya se está abriendo un poquito más en términos del periodo inicial, que lo calculamos en febrero, principios de marzo. También tenemos evidencia respecto a restaurantes. Esto es asistencia a restaurantes, y acá mostramos lo que ocurre en algunos países seleccionados del mundo desarrollado, y vemos que ellos ya han entrado en una actividad un poco más fuerte. Entonces nosotros estamos con una etapa anterior respecto a la actividad económica, y obviamente en la medida que uno puede manejar bien la pandemia, ya es más fácil poder abrir los mercados de alguna forma y la movilidad. Esto es bastante interesante porque también es un reflejo de la movilidad entre países, la movilidad internacional, y acá vemos una reducción bastante fuerte respecto a los pasajeros aéreos. Entonces vemos una caída muy fuerte en los meses de abril y mayo, y esto obviamente se va a repetir en junio, y eso va a tomar algún tiempo en términos de recuperación, dado la incertidumbre respecto del manejo del COVID-19 en muchos de los países. Y lo que vemos acá también es que el comercio internacional ha visto importantes caídas. En general, lo que vemos acá, ya hacemos una comparación de lo que ocurrió en la crisis financiera global con lo que está ocurriendo en el COVID-19, es que el comercio está cayendo fuertemente. Y las estimaciones es que el comercio, si uno suma obviamente exportaciones con importaciones, podría caer entre el 17 al 30% este año. Y eso es un shock en términos de una parada súbita adicional a la parada súbita más conocida por el lado financiero, que es la parada por el lado del comercio. Y es importante señalar que cuando empezaron las noticias de la pandemia, surgió un miedo por el lado financiero, y acá estamos con un gráfico respecto a la volatilidad del VIX, que es un índice de alguna forma que mide nerviosismo financiero, que aumentó fuertemente a mediados de marzo y después fue cayendo, pero en el último periodo ha ido con mucha volatilidad. Y eso significa que pueden venir segundas rondas respecto al COVID-19, y por lo tanto no hay que cantar victoria en el sentido de que apresurarse en términos de los confinamientos, de la apertura de los confinamientos o la apertura de los mercados puede llevar a una segunda ola de infecciones, y por lo tanto hay que ser bastante cuidadosos respecto a cuándo abrir nuestras economías, tanto interna como externamente.
Otro punto importante ha sido el precio de los commodities, producto del mismo shock pandémico. Vemos que el precio de muchos commodities han caído fuertemente. Recién vemos ciertas recuperaciones y acá hacemos una comparación, por ejemplo, entre distintos commodities como el petróleo, pero también acá incluimos commodities importantes para la región y también para Paraguay. Acá hacemos la comparación con soya, con café, con cobre, con carne, y vemos que tuvimos una caída fuerte en marzo para luego tener cierta recuperación en algunos casos y en algunos casos una estabilización. Y eso tiene un impacto obviamente en las cuentas públicas de muchos países, pero también en el ingreso del sector privado. Los mercados bursátiles, por su parte, cayeron fuertemente en marzo, pero luego se están recuperando. ¿Y por qué planteamos esto también? Esto es bien importante, porque lo que vemos hoy día es que hay un cierto desacople respecto a lo que pasa en el sector financiero versus lo que está ocurriendo en el sector real. Entonces vemos que las noticias del sector financiero fueron muy negativas en marzo y en abril, pero hoy día vemos cierta recuperación, por lo menos esto a nivel mundial, y más o menos esto se repite cuando uno ve las bolsas importantes de América del Sur, en que vemos una caída muy fuerte que llegó al 50%, casi al 50% en marzo, pero luego vemos recuperaciones. Pero por otro lado, los indicadores del sector real, tanto de actividad económica, de empleo, desempleo, de Producto Interno Bruto, vemos que las caídas han sido brutales en mayo, en junio, y por lo tanto hay como un desacople del sector financiero con el sector real. Lamentablemente hay mucha incertidumbre porque obviamente la solución al COVID-19 va a estar más relacionada con la producción de una vacuna que sea rápidamente distribuida a nuestros países y efectiva en términos del control de esta pandemia, y eso obviamente va a tomar tiempo. Las monedas de la región también se han depreciado fuertemente. Algunas, de nuevo, este es más o menos un esquema similar respecto a activos financieros, en términos de que tuvimos caídas fuertes durante marzo, pero después tuvimos ciertas recuperaciones, y ahí vemos también el comportamiento de las distintas monedas en toda América yendo el guaraní paraguayo, que es relativamente estable si uno hace una comparación con las demás monedas de América del Sur. El riesgo país ha cambiado para todos los países, ha aumentado en todos los países, pero lo que vemos es que algunos países han aumentado mucho más que otros, que obviamente son mucho más sensibles a lo que está pasando en términos de la crisis financiera, y vemos que los que menos han aumentado, ahí se encuentra también Paraguay, en términos de puntos base, cuando hacemos una comparación con el indicador ENVI, que mide de alguna forma el riesgo país, y acá lo que estamos viendo son los cambios respecto a ese indicador. Y los primeros son, como ven acá, Uruguay, Perú, Chile, Panamá y Paraguay. Y eso es una buena noticia en términos de la confianza en las distintas economías para la inversión, sobre todo la inversión financiera. Una de las paradas súbitas más conocidas obviamente está relacionado con los flujos financieros, y lo que vimos en marzo fue una parada súbita muy fuerte en todos los tipos de activos financieros, y acá simplemente les muestro el ejemplo de bonos, que hubo una salida muy fuerte de bonos en estos países que estoy mostrando acá: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y otros incluye también a Paraguay, dado el tamaño que tiene la economía paraguaya, pero lo que vemos es que la caída fue muy profunda durante marzo y luego empezó a estabilizarse. Esta es la parada súbita más conocida en términos financieros, en que da la volatilidad relativa de América Latina versus el resto del mundo, sobre todo de países desarrollados. Vemos que los flujos salen rápidamente de estas economías emergentes o en desarrollo hacia lugares más seguros, pero lo que vemos es que esto se ha ido estabilizando en el tiempo. Pero, de nuevo,
queda mucha incertidumbre para poder cantar victoria en términos de la estabilización de este tipo de flujos. Uno de los flujos importantes también en términos financieros, tal vez no tan importante en Paraguay, pero acá igual lo destacamos y lo incluimos, son las remesas que reciben nuestros países, que en algunos casos representan un tercio o un cuarto del Producto Interno Bruto. Y acá revisamos el caso de Haití, Honduras, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Guatemala, y también incluimos Paraguay simplemente para hacer esta comparación. Y hemos hecho proyecciones de cambio en 2020 y en general las proyecciones son bastante fuertes en términos de la reducción de remesas. América Latina recibe más o menos $100.000 millones en remesas, lo que es bastante significativo para toda la región y muy significativo para algunos países. Y vemos que en el escenario base nuestra proyección es una caída de casi el 24%. Y en un escenario más pesimista, que de alguna forma se está cumpliendo en términos de actividad económica y desempleo, en los países donde se originan estas remesas, vemos que el impacto podría llegar a más del 30%. Y eso es muy importante para muchos países. En el caso de Paraguay solamente representa un 1,6%, pero obviamente eso le puede afectar a muchas familias también en Paraguay. ¿Cuáles son los escenarios de crecimiento para América Latina? Cada vez son más complejos. Originalmente teníamos una caída que llegaba al 5,5% el 2020 y hoy día en promedio estamos hablando de una caída entre el 8% y el 10% este año. La única diferencia, diría yo, entre otras estimaciones de otras multilaterales es que nosotros estamos proyectando más una recuperación en U, más que una recuperación en B corta, en el sentido de que tenemos una duración un poco más larga, trimestral, en términos de cuándo nos podemos ir recuperando. Y es por eso que vemos esta suerte de U en el caso de tener solamente un impacto en términos del COVID-19, y si tenemos dos olas respecto a COVID-19, puede alargarse un poquito más. Y eso va a significar obviamente desafíos en términos de crecimiento para el 2021 y para el 2022. Entonces no somos tan optimistas como otras estimaciones de otras multilaterales. Y esto es bien importante porque la pérdida que vamos a tener en 2020, en el año 2020, va a ser difícil de recuperarla en términos de la tendencia. Y acá lo que hacemos es revisar el Producto Interno Bruto real de América Latina en el tiempo. Acá tenemos la estimación de la caída en crecimiento para el 2020 y después nuestra estimación para el 2021-2022. Y lo que vemos que si esta es la tendencia del PIB, lo que vemos es que recién en el 2022 vamos a lograr alcanzar esa tendencia. Y por lo tanto, todo este triangulito significa que estamos perdiendo de alguna forma ingreso en toda América Latina y el Caribe. Y eso obviamente es el desafío que van a tener los países de poder recuperar de alguna forma ingreso prontamente. Y eso va a significar que debiéramos crecer más de lo que hemos crecido en los últimos años. Un buen ejemplo, por supuesto, es Paraguay, que si uno hace una comparación en términos de crecimiento económico, ha tenido tasas más altas que el resto de América Latina, dado su nivel de desarrollo, y lo que uno esperaría es que pueda de nuevo alcanzar esas tasas altas para poder tratar de reducir esta área de pérdida, dado el shock pandémico que vamos a sufrir el 2020. Los datos obviamente ya muestran los efectos de la pandemia sobre la economía real. Ya no estoy hablando de proyecciones, sino que estoy hablando de datos reales. Y tenemos ya datos que son increíbles si uno revisa la historia reciente de nuestros países, en términos que si uno hace una revisión de los indicadores mensuales de actividad económica, que muchos de los países ya cuentan con esa información, vemos que los datos de caída en tasa de crecimiento año a año son bastante brutales y significativos. Y acá tomamos el caso, por ejemplo, de Costa Rica,
que cae un 9,3% solamente en abril. Esta es variación interanual, es decir, estamos considerando abril 2020 versus abril 2019, y eso ocurre más o menos para todos los países, llegando al caso de Perú, que tiene una caída del 40%. O sea, imagínense el shock que hoy día están viviendo nuestras economías en términos de los confinamientos y en términos de reducción de la actividad económica. Y en el caso de Paraguay, en abril tenemos una caída del 12,2%, que si uno revisa la distribución, es de las menores si uno hace una comparación con los demás países de América Latina y el Caribe. En producción industrial, en los países que tienen este indicador, también vemos caídas bastante fuertes y como les dije, vimos recién la caída de Perú, que llegaba al 40,5% en términos de toda la actividad económica, y en términos de la actividad industrial vemos que la caída supera el 50%. Pero en otros países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, las caídas por el lado de la producción industrial han llegado al 30%, en algunos casos al 25%. Entonces, el impacto realmente es bastante inédito en términos de lo que estamos viviendo, y solamente comparable a la crisis de los años 30 de alguna forma. Tal vez la gran diferencia de la crisis de los años 30 es que la crisis de los años 30 duró varios años. En esta esperamos que no duren tantos años, pero en términos de profundidad, el impacto en términos anuales es mucho más fuerte. Y hay ciertos contrastes dependiendo de los países, y en el caso del impacto sobre Paraguay, el comercio exterior hoy día se ha visto poco afectado. Esto es simplemente la comparación en términos de exportaciones totales. Pero cuando revisamos, por ejemplo, las cifras de negocios, este cambio interanual, vemos un componente bastante fuerte en términos de la caída en abril. Entonces, vamos a tener noticias negativas en general en toda la región, y vamos a tener que estar monitoreando para ver cómo evolucionan estos indicadores. Acá ustedes mismos han hecho revisiones respecto a cómo el COVID-19 va a impactar a la actividad económica, y la última proyección de crecimiento que tienen para el 2020 es una caída de menos 2,5. Y acá lo que vemos es el contraste que hace el Fondo Monetario, porque ellos proyectan una caída para Paraguay en actividad económica del 5%. Y acá uno podría decir, primero, que hay mucha incertidumbre respecto a las proyecciones, y obviamente hay mucha incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir en el segundo semestre. Lo que uno esperaría que gobiernos, bancos centrales muy activos en términos de tratar de poner políticas contracíclicas fuertes y rápidas, obviamente van a ayudar a contener el desplome de la actividad económica. Y si uno hace una comparación a nivel de América Latina y el Caribe, en general las caídas entre menos 2,5, menos 2,5 y 5% van a ser una de las caídas menores si uno hace una comparación con los otros países de América Latina, porque en el caso de otros países tenemos caídas del 6, por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos caídas del 9, en el caso de Brasil y Argentina, y por lo tanto el impacto tiene que ser bien manejado, y por lo tanto, dependiendo de cómo reaccionamos el segundo semestre del 2020, va a ser clave para tratar de reducir esa caída en el Producto Interno Bruto. Una de las cosas que quiero compartir también con ustedes hoy día, porque hablamos mucho de la macro, obviamente la macro es importante, pero la macro también hay que tratar de bajarla al impacto micro y al impacto de las personas. Y lo que vemos, y acá hicimos un estudio que está todavía en proceso, pero ya tenemos primeros datos respecto al impacto del COVID-19 en términos de la pérdida de empleo que ha impactado a muchas familias. Y acá tenemos información de muchos países. No tenemos todavía la información de Paraguay, nos encantaría, pero estas conclusiones se debieran aplicar más o menos de igual forma al caso paraguayo, porque tenemos muchos países acá,
Estamos hablando de 17 países en América Latina y hemos encuestado a casi 200.000 personas o más de 200.000 personas. Y por lo tanto es una evidencia muy rica en términos del impacto de los hogares. Y acá lo que hacemos es simplemente ordenarlos respecto a los ingresos de estas familias. Entonces acá lo que vemos es que el porcentaje de hogares que sufrieron pérdida de empleo en las últimas semanas de marzo ha sido bastante significativo en los segmentos de menores ingresos. Estamos hablando de caídas entre el 65 y el 80% en términos de ingresos. Esto para los segmentos de menores ingresos. Y en el segmento de mayores ingresos, que es de este lado, estamos hablando de caídas entre el 10 al 20%. O sea, hoy día tenemos una región que es bastante desigual. Los coeficientes de desigualdad, este coeficiente de Gini que se conoce, son bastante malos, incluso después de subsidios y transferencias, y lo que está haciendo la pandemia es empeorando los indicadores de desigualdad. Y eso obviamente tiene que ser un llamado de atención porque tenemos un problema anterior al COVID-19 que está empeorando y por lo tanto necesitamos resolverlo prontamente. Y por eso todas las ayudas que están haciendo los gobiernos, todos los apoyos de liquidez que están haciendo los bancos centrales, tienen que también estar orientados a tratar de disminuir los niveles de desigualdad porque el impacto en las familias más vulnerables es realmente muy, muy significativo. Y lo mismo ocurre con los negocios familiares. Acá vemos que los negocios familiares también están cerrando, sobre todo en los segmentos de menores ingresos. Acá vemos que le afecta al 40% o casi el 70% dependiendo del país, y esto va disminuyendo cuando los ingresos aumentan. Entonces, este COVID-19 uno podría decir es democrático en términos que a todo el mundo le puede tocar, pero al final del día lo que vemos es que no es tan democrático, que es un problema que le afecta a las personas y a los negocios de menores ingresos. Y eso está ocurriendo con esta información que estamos recopilando. Y una de las cosas que uno también quiere llamar la atención es el porcentaje de hogares en que algún miembro ha pasado hambre. Este es un problema que al final del día uno pareciera que estuviera erradicado en algunos países, pero no es tan así. El impacto del COVID-19 ha sido brutal en términos de los indicadores de ingreso, pero también en términos de personas o familias que están pasando hambre. Y acá tenemos algunos indicadores de varios países, incluyendo de los países que tienen más desarrollo en América Latina y el Caribe, como es el caso de Chile, que tiene un ingreso per cápita de los más altos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay familias, hay ciudadanos que están pasándola mal en términos de poder tener acceso a alimentos. Y eso obviamente también nos llama la atención respecto a los resultados de esta encuesta. Y ahí hay que poner esfuerzos adicionales para poder tratar de evitar este problema. Una de las cosas también que hemos revisado en esta encuesta es el trabajo remoto. Es decir, los gobiernos han planteado que es mejor quedarse en la casa, tratar de seguir trabajando desde la casa, pero lo que hay que plantear acá es que el trabajo remoto es un lujo. No todos los oficios o no todas las profesiones pueden quedarse en la casa y producir. Y por lo tanto, lo que vemos acá que es cada vez más difícil poder quedarse en la casa dependiendo del salario. Es mucho más fácil para los segmentos de mayores ingresos, pero es mucho más complicado para los segmentos de menores ingresos. Y por eso decimos que hacer el trabajo remoto es un lujo y cada vez uno pone más presiones respecto a lo que está ocurriendo en muchas familias. Por el lado, ya entrando a los temas de política pública, uno ve que la política fiscal se va complejizando porque hoy día, si uno compara la situación de deuda pública del 2008 versus el 2019, vemos que toda la deuda, que los países han aumentado su deuda en este periodo, excepto Guyana y Jamaica. Jamaica obviamente partiendo de niveles muy altos,
y en el caso de Guyana porque encontraron depósitos de petróleo en sus costas y por lo tanto ha sido mucho más fácil el manejo de la deuda, pero en general vemos que todos los países han aumentado fuertemente. Acá este punto que destacamos es el caso de Paraguay, que obviamente tiene niveles de deuda relativamente bajos si uno hace una comparación a nivel de la región. Y en general lo que vemos es que la expansión durante la crisis global 2008-2009 fue en torno al 3% del PIB. Obviamente con niveles de deuda mayores es mucho más complejo poner paquetes fiscales más grandes. Entonces ese también es un llamado de atención de que hay que ser cuidadoso con los niveles de deuda, caso contrario es muy difícil hacer política contracíclica y obviamente vamos a tener algunos problemas en algunos países en América Latina y el Caribe para poder implementar este tipo de paquetes fiscales. Y las necesidades de financiamiento aumentan fuertemente. Y acá vemos que en promedio las necesidades de financiamiento están en torno al 7%. En el caso de Paraguay estimamos que está como el 8% en términos de sumar el déficit fiscal y las amortizaciones de la deuda pública. Están en la medianía de la tabla, lo que es más o menos manejable, porque también tenemos extremos como en el caso de Argentina, Brasil, Ecuador, pero también casos que tienen mucha menos deuda. Los paquetes fiscales han sido diversos, de muchos tamaños. Acá hacemos simplemente una comparación con los datos disponibles que teníamos antes de la segunda ronda de paquetes fiscales y vemos que Paraguay ha puesto un paquete fiscal, por lo menos en términos de los deseos de implementación, bastante altos y comparables a los de Uruguay y a los de Chile. Pero habiendo dicho eso, la deuda va a ir aumentando fuertemente y vemos que en términos de la deuda pública de toda América Latina va a aumentar de un 58% hasta un 65% en un escenario más extremo, pudiendo llegar a un escenario del 73%. Obviamente, en el caso de Paraguay, los niveles son mucho más bajos, pero ahí lo que importa no es tanto el nivel, sino la velocidad de acumulación de la deuda. Y por eso hay que ser súper cuidadoso respecto a cómo uno acumula deuda, porque después va a haber que, obviamente, pagarlas en el futuro. La efectividad de las medidas introducidas para sostener los ingresos de los trabajadores informales y sus familias también es limitada. Acá lo que hacemos es una comparación respecto a las coberturas con la red de seguridad social existente y vemos, por ejemplo, que los quintiles más bajos tienen una cobertura del 45%, y después con los paquetes adicionales, con los programas adicionales, vemos que esto puede aumentar hasta el 80% e incluso el 90%. Pero sí lo que vemos es que también estas coberturas también le llegan a los quintiles de mayores ingresos. Y ahí obviamente esa es una filtración en términos de que uno puede ser mucho más preciso para que los ingresos le lleguen a los segmentos vulnerables o a los segmentos vulnerados y por lo tanto no le lleguen a las personas que no lo necesitan. Y ahí es un trabajo un poquito más fino en términos de identificar a quién le pueden llegar estos recursos. Los países en general tienen problemas en términos de ineficiencias en el gasto fiscal. Esto es un gráfico de un estudio del BID del 2018 en que vemos cuáles son las ineficiencias que tienen los países en América Latina. Y lo que vemos, por ejemplo, que en promedio América Latina y el Caribe tiene una ineficiencia del 4,5%, casi 5%, y acá hacemos una comparación con los demás países. Y acá destacamos, por ejemplo, a Panamá, que tiene un 3,8%, Paraguay, que tiene un número similar del 3,9%, México del 4,7%, y en general estos ineficiencias se dan por el lado de filtraciones en transferencias, es decir, se dan transferencias a familias que no lo necesitan, por malgasto en compras públicas o por malgasto en remuneración a empleados del sector público. Y en general podemos ver que uno puede hacer esfuerzos también por el lado de la calidad del gasto y no solamente de los ingresos. Buenas noticias hay, y también quería plantear esto en el sentido de que China se está recuperando y vemos que el PMI, que es una medida de confianza en el sector manufacturero, vuelve a estar encima de 50, que ese es el número que fija si hay una expansión sobre 50 o si hay una contracción menos de 50.
Lo mismo está ocurriendo con las ventas de autos, de alguna forma se han normalizado, y vemos que también hay buenas noticias por el lado de las exportaciones. Un punto importante es cómo atravesar este túnel pandémico de alguna forma y tratar de buscar mayores tasas de crecimiento respecto a antes de la crisis. Y por lo tanto uno tiene que tratar de limitar las pérdidas y buscar reformas para crecer más y tratar de remediar de alguna forma para poder tener unas tasas de crecimiento mucho mayores de las que hemos tenido. ¿Cuáles son las prioridades? Obviamente hay que atravesar este túnel pandémico que le llamamos y atender mayores problemas. ¿Cuáles son las incertidumbres? No sabemos cuánto va a durar el problema del COVID-19. No sabemos muy bien cómo va a ser el mundo a la salida, pero sí sabemos que el impacto es muy negativo en términos del shock pandémico y también que muchos países tienen malas condiciones iniciales. En algunos países hay ciertos colchones, hay ciertos ahorros, pero otros países pueden tener mayores problemas en términos del manejo. ¿Cuáles son las prioridades que me gustaría plantear en este seminario? Obviamente la preservación de la salud dentro del túnel debería ser la prioridad 1. Y la prioridad, obviamente importante y que acompaña a esto, es la preservación económica, apoyando a los más vulnerables que pueden perder su fuente de ingresos, apoyando a las empresas para que puedan mantener a sus empleados, apoyar al sistema financiero con liquidez, y ahí el rol del Banco Central es bastante importante, y obviamente esto en un contexto de estabilidad fiscal. No sacamos nada con hacer todos los esfuerzos si finalmente no tenemos estabilidad fiscal para enfrentar el futuro. El pilar 2 tiene que estar basado en sentar las bases dentro del túnel para el crecimiento fuera de este y políticas en paralelo dentro del túnel, las sanitarias y de limitación de pérdidas, y también ir pensando en un nuevo compacto social a través de reformas institucionales y de política pública, por ejemplo, a través de un gasto más eficiente, y ahí uno puede tener recursos para poder orientarlos a otros tipos de gastos, pero que esté enfocado en crecimiento y en inclusión, menores obstáculos a la creación de empleos productivos y que las transferencias sean focalizadas y temporales, porque muchas de las cosas en términos de endeudamiento mayor que tuvimos después de la crisis 2008-2009 fue justamente que las transferencias se volvieron permanentes. ¿Cuáles son los elementos del nuevo compacto social? Primero, el crecimiento sostenible y con equidad, y acá lo que hay que hacer es ajustar la trama de regulaciones y políticas tributarias que impiden de alguna forma la creación de empleos productivos y el crecimiento de nuevas empresas productivas. Y también generar incentivos de actividades sostenibles. Y acá simplemente destaco como ejemplo este tema de enfocarse en la inversión ESG, que considere temas de medioambientales, que considere temas sociales y de governance, de gobiernos corporativos, para que exista mayor equidad en las políticas públicas. Y por eso hablamos de que las transferencias tienen que llegar a las poblaciones vulnerables, que tenemos que tener seguros ante shocks cíclicos y tenemos que contar con más servicios de calidad, sobre todo a los segmentos de menores ingresos. Y simplemente para no seguir alargándome, los quiero invitar a todos los que nos están acompañando a que lean nuestro informe macroeconómico 2020, que justamente se denomina Políticas para combatir la pandemia. Esto fue una publicación que lanzamos en abril. Obviamente algunas proyecciones ya están más desactualizadas, producto del impacto del COVID-19, pero hay muchas recomendaciones por el lado monetario, muchas recomendaciones por el lado fiscal que pueden ser útiles para ustedes y para la discusión que hoy día están teniendo constantemente. Con eso, presidente, lo dejo hasta acá y muy disponible para sus consultas, preguntas o reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Realmente tenemos muchas preguntas que están llegando. Ahí le veo al ministro que también se sumó. ¿Cómo está, ministro? Yo quisiera aprovechar mi espacio no para hacer una pregunta,
inicialmente porque fue tan interesante, pero quería saber si hay oportunidad para que Paraguay pueda tener este tipo de información que me pareció demasiado necesario para el diseño de políticas concretas. Hablaste del impacto del hambre en las familias, del cierre de empresas familiares, de la pérdida de trabajo y muchos otros indicadores comparativos entre países. La consulta que tengo es si nosotros podemos o hay tiempo para estar dentro de esa encuesta, de tener ese tipo de información, y si es que el BID tiene una orientación muy concreta de planes de acciones para encarar esos indicadores o esos indicadores de acuerdo al perfil. No quiero gastar mis balas de preguntas, entonces es solamente una consulta previa. Y la pregunta que sí quisiera, que sí quisiera hacer es el dilema o una paradoja entre el costo que implica el confinamiento. El confinamiento probablemente llevaría a los países a una recuperación B, tiene un costo inmediato, pero probablemente lleve a una recuperación si es que se hacen las reformas, si hay un plan, que de hecho en Paraguay es así, versus una apertura que podría llevar a un segundo oleaje, o si hay un camino intermedio y cómo hacerlo, cuáles serían los costos de ambas medidas y si existe un camino intermedio en que podamos lograr lo óptimo, ¿verdad? De que sea una recuperación en B, sin segundo oleaje, con apertura un poco difícil, ¿verdad? De lograr lo óptimo. Muchas gracias, presidente. Y qué bueno ver al ministro también acá. Es bien importante este diálogo, porque en general, como dije en la introducción, no es común poder comentar y con autoridades económicas y una audiencia abierta y amplia respecto a temas complejos. Son temas complejos para las autoridades económicas, pero son temas complejos para los ciudadanos de nuestros países. Y yo creo que es súper importante tener este tipo de diálogo para tratar de entender primero lo que está ocurriendo y segundo, revisar las medidas y las políticas que se pueden implementar de alguna forma. Todos estamos tratando de buscar soluciones en beneficio de nuestros ciudadanos y obviamente estamos comprometidos como multilateral, como BID, para ello, para poder apoyarlos. Y en ese contexto, yo creo que es importante tratar de tener los mejores diagnósticos y por eso esta encuesta la hemos tratado de implementar y aplicar en todos los países de alguna forma. Me encantaría hacerlo en Paraguay de todas maneras, así que si las autoridades están de acuerdo, podríamos ya empezar a revisar cómo podemos hacer esa implementación de esta encuesta que ya, como les comenté al principio, la tenemos para 17 países. Y yo creo que es información que nos ayuda a tener mejores diagnósticos y con ello nos ayuda a tener mejores soluciones o propuestas de soluciones. Y yo creo que eso es importante tratar de implementarlo. Así que encantado con el comentario que usted me hace, presidente, para poder revisar esa opción. Y respecto al costo de confinamiento, obviamente esa es la pregunta del millón, diría yo, en el sentido que muchos países se están haciendo la misma pregunta y tenemos que tratar de encontrar un balance entre controlar la pandemia, pero sin frenar la actividad económica, o al menos sin frenarla totalmente como está ocurriendo en algunas regiones y algunos países. Lo que no queremos que ocurra es que venga una nueva oleada de casos y que se genere un problema mayor. Y ustedes en general han manejado relativamente bien el impacto que ha tenido el COVID-19 en la salud de los paraguayos, pero hay que ser cuidadosos, porque una vez que uno abra las fronteras, una vez que uno abra los aeropuertos, obviamente es mucho más difícil de controlar eso.
Y por eso hay que pensar en medidas inteligentes en términos del testing, del testeo para los ciudadanos y también del tracking, de cómo hacer el seguimiento en términos del impacto del COVID-19. Yo creo que no hay que cantar victoria. El hecho, ya lo estamos viendo en algunas economías que han abierto prontamente y vemos que ya se están produciendo segundas oleadas respecto al COVID-19. Entonces, ser cuidadoso, tratar de implementar las medidas sanitarias que correspondan, ojalá tener la posibilidad de hacer estas mediciones para revisar los contagios en forma oportuna y que todo el mundo tenga acceso a ello para poder tener una salida mucho más rápida. Pero también hay que plantear que esto requiere también coordinación de alguna forma internacional. Si no hay un esfuerzo a nivel homogéneo de los países, obviamente es difícil también hacer un control mucho más profundo. Y yo diría que hay que tener mucho cuidado en términos de apresurarse con el tema de las aperturas, porque puede tener un impacto mucho mayor en la actividad económica y mucho impacto sobre todo en el bienestar de la familia. Hola Eric, ¿cómo estás? Gusto saludarte a la distancia esta vez. Realmente muy buena la charla, muy buenos los números. Y haciendo una reflexión de lo que hablaste, medio refleja lo que solemos hablar con José en las reuniones, de que Paraguay recogió acá todo lo bueno que ha hecho en los últimos años con respecto a su fortaleza fiscal. Y por otro lado, enfrenta los desafíos de lo que no ha hecho en los últimos años, que son las reformas estructurales en cómo prestamos los servicios, más allá de una reforma del Estado. La reforma importante es cómo prestamos los servicios y cómo se perciben esos servicios de parte del ciudadano, ¿verdad? En esa idea nosotros si bien hemos sido responsables y sensatos, como vos decís, en ambos frentes, ¿verdad? Uno puede mirar la política sanitaria y solamente puede encontrar números satisfactorios en cuanto a la contención del virus, a los lamentables fallecimientos de los ciudadanos. Estamos, creo, que 3 por millón. Y la cantidad de infectados, que también es un número razonable. Y que se va viendo el impacto de la pandemia una vez de que vamos abriendo la economía de manera responsable también, ¿verdad? Donde una cuarentena inteligente está dando números menos malos de los que preveíamos nosotros en el comienzo, ¿verdad? Por no decir otra cosa. En ese tren de ideas, ¿qué hemos hecho nosotros para enfrentar la pandemia? Hemos recurrido a un tema que es muy discutido y que sería bueno tener un poco tu percepción, que es la deuda. Paraguay ha salido a los mercados a fines de abril. El Congreso ha autorizado una línea de 1.600 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Esos 1.600 millones de dólares fueron ejecutados enteramente en favor del ciudadano, ya que se le ha dado una serie de facilidades tributarias, de costos de servicios públicos, de excepciones de diversos temas, y enfrentado también la caída de la recaudación, que fue, como vos dijiste, abril fue el peor mes hasta ahora, pero ya vimos números diferentes en mayo y junio probablemente también. Entonces, ahora estamos como en dos velocidades. Por un lado, la emergencia, que tenemos que seguir administrando, que tenemos que seguir viendo los resultados epidemiológicos de las medidas de apertura que genera mayor salida de la gente. Y también, de alguna manera, un menor cuidado de la gente, que mucha gente cree que ya pasó. Y entonces vos ves muchas actividades sociales donde están los problemas y no ni siquiera en lo laboral, ¿verdad? O sea, es también muy difícil pedirle a todo el mundo que siga quedándose en la casa. Y nuestro plan de recuperación, que está basado en dos pilares fundamentales. Uno, proteger el empleo y generar el empleo, conteniendo la cuestión social lo que resta del año. Y otro, en reformas importantes, nos genera otra vez la discusión de la deuda. Que nosotros creemos que tenemos que
seguir financiando con el esfuerzo de hoy, el sacrificio de mañana, porque tenemos que pasar este momento que sigue siendo incierto, ¿verdad? Y hay sectores, como bien dijiste en tu presentación, que van a ser más golpeados que otros, y a eso estamos apuntando en nuestras políticas. Entonces, ¿cómo debemos tratar a nivel de equipo económico, Banco Central, Hacienda, los demás ministerios, a nivel comunicacional, a nivel de explicar a la gente lo que estamos haciendo, o qué otro camino hay? Si no es este, o sea, nosotros no somos un país que tiene ahorros, como para poner todos los ahorros en la cancha. O sea, ¿cuál sería otro camino? Nosotros creemos que hay que hacer una contención social importante y necesitaríamos algo más de deuda, no mucha, pero sí algo más. Pero está esa discusión que puede también empañar las demás bondades del plan que hemos presentado. Entonces, la pregunta concreta después de este relatorio es: ¿cómo vos ves que debiéramos enfrentar, qué otro camino se te ocurriría como mecanismo de financiamiento de la pandemia y de lo que hoy tenemos que poner en la cancha para poder tener una expectativa de recuperación razonable en los próximos meses? Muchas gracias, ministro, por la pregunta. Y es una pregunta muy buena, porque en general lo que uno podría decir es, y para que todo el mundo lo entienda, uno lo puede reflejar en lo que le ocurre a una familia. Y es importante a veces que las discusiones a nivel de la política pública, del Ministerio de Hacienda o del Banco Central se baje al lenguaje común de las personas. Y obviamente cuando pasan este tipo de shocks en que un familiar se enferma, lo que tratamos de hacer es tratar de salvarlo a cualquier forma y en cualquier costo. Y por lo tanto eso va a significar que hagamos un esfuerzo adicional para poder apoyar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano. Y en general eso es lo que hacen los gobiernos finalmente. Cuando tenemos la necesidad de apoyo para que nuestros ciudadanos estén bien en el ámbito sanitario y estén bien en el ámbito económico, obviamente tenemos que tomar medidas que son excepcionales. La medida excepcional número 1, obviamente, es recurrir a la deuda. Ustedes tienen niveles de deuda relativamente bajos. Si uno hace una comparación internacional, mostré los indicadores para toda América Latina y el Caribe. Veíamos que el inicio de la pandemia teníamos un 55% del PIB, y que podría aumentar incluso a 73%, ustedes tienen unos niveles mucho más bajos. Entonces todavía tienen espacio para poder aumentar la deuda, para poder enfrentar este shock temporal. Obviamente la deuda no es sostenible cuando aumenta constantemente y no tenemos control de ella. Pero en situaciones catastróficas como las que estamos viviendo, es conveniente aumentar los niveles de endeudamiento y después tener un plan para poder llegar y converger a los niveles anteriores. Pero hay que enfrentar este shock pandémico de alguna forma con los ingresos que podamos sacar de algún tributo, pero también a través de una combinación de deuda. Yo sé que la discusión tributaria también es compleja, no solamente en Paraguay, sino también en otros países, pero es muy difícil tratar de no pensar en la posibilidad de una reforma tributaria, de alguna forma, que también aumente los impuestos. Hoy día la carga tributaria que ustedes tienen es relativamente baja, si uno hace una comparación a nivel de América Latina incluso, o si uno hace una comparación con los países desarrollados. Yo sé que ese tema es mucho más complejo hoy día en el debate público, porque uno tiene que tratar de, hacer mucho más eficiente el gasto público. Ahí hablamos de las ineficiencias que los países de América Latina tienen, pero también el hecho de poder financiar estos gastos adicionales. Y por lo tanto, en el mundo ideal, una combinación perfecta sería aumento de endeudamiento a niveles razonables, que podamos converger luego a los niveles anteriores, y tal vez ingresos tributarios adicionales por algún lado que se pueda hacer ese esfuerzo. Gracias, Eric. A mí quería comentar, Eric, que me gustó mucho la pregunta de cómo te planteó el ministro, y estaba pensando que es como si fuese que
que un ministro de salud de un país de América Latina le consulta a un científico, a un biólogo molecular sobre tema de salud y lo hace públicamente. Este foro tiene esa particularidad que en un momento tan difícil como el que estamos, nosotros en este ciclo de eventos compartimos con las visiones y las opiniones de los principales expertos de la región en el campo económico, porque si fuese de biología no entenderíamos, a pesar de que creo que de acá a poco, así como los psicólogos y los abogados y los sociólogos se incorporaron a la economía, bueno, de acá a poco también ellos, pero me parece muy interesante el ámbito de toda esta pregunta, la discusión, pero también por la paradoja que existe, ¿verdad? Porque existe una situación de que, bueno, hay un gran esfuerzo para el financiamiento de todo el sector empresarial, porque es importante que las unidades productivas, a través de la deuda del financiamiento, puedan encontrar esa productividad. Y esa misma discusión, al trasladar a un ámbito nacional, bueno, los argumentos ahí quizás son encontrados, también porque somos una sociedad muy conservadora, que valoramos mucho la estabilidad, pero nos encontramos en esa situación, ¿verdad? Finalmente Paraguay es una MIPYMES que también necesita financiamiento para seguir abordando. A mí me pareció muy interesante, yendo a la pregunta que está surgiendo acá, con este tema de triple parada súbita que mencionaste. Me pareció muy interesante el tema de las personas, del comercio y del tema financiero. Y habías dicho que la partida se va a jugar en este segundo semestre, pero quisiera ir un poquito más hacia adelante y centrarme en esta parada súbita financiera, pero especialmente en lo que hace a inversión extranjera directa. Yo creo que Paraguay, para encaminarse en ese rebote eventual, va a necesitar seguir capitalizando esa plataforma de estabilidad macro, de todas las condiciones que tenemos para atraer. Hoy esa oportunidad prácticamente también está cortada dentro de esa parada súbita. Entonces, en ese mundo, cuando pasemos este túnel o cuando estemos en este momento en que estamos dentro del túnel, ¿cómo tenemos que prepararnos para ese mundo en que probablemente la inversión extranjera va a requerir otros atributos? No sé, va a ser otras reglas de juego probablemente para la inversión extranjera directa. Creo que van a primar temas sanitarios o temas, no sé, de otra índole. Entonces quizás es un tema para reflexionar. Sé que no existiría una respuesta definitiva o concluyente, pero me gustaría saber tu parecer al respecto de cómo para un país como Paraguay debería también encaminarse para atraer inversiones de empresas de países que están en la región. Perfecto. En general, lo que uno ve cuando hace comparaciones internacionales es que obviamente los países más estables, que tienen reglas claras, que son reglas que también se entienden, es mucho más atractivo para los inversionistas extranjeros. Y obviamente, cuando los países también tienen tasas de crecimiento mayores, también ayudan a que los inversionistas extranjeros vengan, confíen y se implementen inversiones para el mediano y largo plazo. Y eso es lo que están tratando de hacer algunos países, en que el manejo es serio en términos económicos, y eso hace la distinción entre qué países están tomando este problema en serio y están tratando de salir de alguna forma jugando en términos futbolísticos, ¿no es cierto? Estamos perdiendo un partido y en general producto de la pandemia, pero hay que tratar de agarrar la pelota, avanzar y meter par de goles y tratar de enfrentar este problema como un desafío que podemos salir de ella. Y eso se hace con seriedad, eso se hace con diálogo, y por eso yo destaqué al principio que es una distinción de Paraguay y sobre todo de ustedes como autoridades económicas,
de abrirse al diálogo genuino y sincero para poder tratar de compartir experiencias. A veces uno no tiene todas las soluciones, a veces uno no tiene todos los consejos, pero en la medida que uno dialoga, uno puede tratar de tomar las mejores ideas y poder implementarlas de alguna forma. Y eso significa también transparencia y confianza para los inversionistas extranjeros. Cuando uno ve que las autoridades económicas se dan esa oportunidad del diálogo y dan confianza en términos de los pasos que vienen, obviamente es mucho más atractivo poder volver a invertir en ello. Lo bueno de Paraguay es que tiene un montón de espacios para poder hacer inversiones de todo tipo. Es un país muy atractivo, pero obviamente hay que primero enfrentar la pandemia y los costos asociados a ella, y después ya vendrá el tiempo de convencer a mayores inversionistas extranjeros para que inviertan en Paraguay. El desarrollo, lamentablemente, no se puede hacer solamente desde el gobierno, porque el gobierno tiene limitaciones presupuestarias y obviamente los niveles de deuda son bajos, pero es bien importante no solamente el nivel de la deuda, sino la velocidad de acumulación de esa deuda. Y hay que ser bastante inteligente para que esa velocidad finalmente no mate al paciente. Y por lo tanto hay que buscar la mejor combinación en hacer un país estable, hacer un país que maneje bien sus cuentas fiscales, maneje bien su banco central, y eso vuelve mucho más atractivo a los países para la inversión extranjera. Y yo creo que tratar de buscar esa combinación óptima requiere coraje y también, obviamente hay que decirlo, requiere consenso político. Y los consensos políticos hay que buscarlos y tener una visión más de largo plazo, más que una visión solamente de un solo gobierno. Y eso es lo que hemos tratado de transmitir, que esta solución requiere también un convencimiento político de que esto le conviene a todos los paraguayos, en este caso, y que va más allá de un gobierno de turno. Gracias, Eric. Realmente podemos seguir hablando un par de horas más contigo, pero también me imagino que tenés tus cosas. Quisiera además agradecerte por tu participación y por compartir con nosotros tus conocimientos del área y darnos algunas ideas que son necesarias para momentos que nadie estuvo preparado nunca para esta pandemia. Y yo creo que yo rescato eso que vos dijiste. Nosotros, por alguna razón, somos un equipo abierto. Y no solamente hablamos contigo, sino que hablamos con todos. Entonces ese es un buen punto que tenemos que rescatar. Y como vos decís también, Paraguay tiene espacio. Paraguay tiene espacio para tomar las medidas que se tiene que tomar y se tiene que tomar con audacia y valentía. El tema de la deuda es uno, el espacio fiscal es otro. O sea, una sociedad solidaria debiera poner eso adelante para encontrar una salida en este momento que es incierto y que tenemos que salvar al paciente y no podemos dejar que se muera, ¿verdad? Y en ese sentido vos podés ver lo que hacen otros países como Chile, que está poniendo el ojo en adelantar o cambiar de alguna manera las jubilaciones de los trabajadores, ¿verdad? Esa es una medida audaz, esa es una medida diciendo, yo en este escenario no sé si me voy a jubilar, pero tengo que pasar este momento, después veremos, ¿verdad? Sería bueno, ¿qué pensabas? Nuestro sistema es solidario un poco diferente, pero también hay ideas en ese sentido. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad sin una pregunta también actual que ocurre acá en Paraguay, que está marcada por la informalidad, es ¿qué ideas, qué medidas se te ocurrirían a vos para poder llegar de manera más eficiente a un sector importante en nuestra economía como las pymes, que están teniendo un desafío importante por diversas razones y el crédito no le llega a la velocidad y a la rapidez que esperan? Seguramente existen los motivos para eso, pero en la realidad, al término futbolero, el resultado final no le llega, ¿verdad? Entonces nosotros quisiéramos ver qué políticas podríamos tomar desde el equipo económico para acelerar esos procesos. Y paro acá y una vez más te agradezco por tu tiempo, por compartir con nosotros estas reflexiones y vamos a seguir conversando seguramente en las próximas semanas. Un abrazo. Muchas gracias, ministro. Y me dejó acá con preguntas bien complejas.
Una de ellas es lo que está ocurriendo en Chile justamente respecto a la posibilidad del retiro de un porcentaje de los ahorros asociados a las pensiones. Y ahí, obviamente, tengo que decirlo, creo que no es una buena idea, porque en general ahorramos poco para las pensiones y hoy día estamos de alguna forma con la posibilidad de hacer estos retiros, y tienen un objetivo muy distinto. Obviamente, las personas necesitan recursos financieros y por eso hay que pensar en medidas que ayuden de alguna forma a apoyo a las familias que lo requieren durante el shock pandémico. Y recursos en Chile existen. Hoy día, si ustedes revisan, tenemos los recursos asociados a los fondos soberanos y también tenemos niveles de deuda relativamente bajos en que uno podría hacer un esfuerzo adicional para poder entregar esas transferencias y esos subsidios en vez de sacar estos recursos desde los fondos de pensiones. Entonces estamos tratando de solucionar un problema con un instrumento distinto y los recursos en Chile están para poder apoyar a las familias que han tenido un impacto negativo producto de la pandemia. Entonces yo diría, ese es el primer tema que usted consulta. Y respecto a las pymes, súper buena pregunta, porque en general ese es el problema que han tenido muchos países en que están tratando de implementar políticas de apoyo al sector de pequeñas y medianas empresas, que obviamente genera mucho empleo en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, y por lo tanto hay que tratar de pensar inteligentemente cómo llegar a ellos. Si uno revisa la relación con los bancos, en general lo que vemos es que los bancos simplemente administran plata de los depositantes para entregárselos a las mismas familias o a las empresas. Y por lo tanto hay que tratar de buscar un balance en que podamos conservar el valor de los depósitos, ¿no es cierto?, que muchas familias y empresas hacen para poder transformarlos y entregar esos créditos a las pequeñas y medianas empresas. Y lo que hemos tratado de hacer es tratar de proveer información y, por ejemplo, en términos de mejores prácticas, hemos visto que hay muchas garantías, por ejemplo, desde los gobiernos para poder apoyar la transmisión de esos créditos a pequeñas y medianas empresas. Entonces, un tema son las garantías estatales que se pueden entregar, incluso en algunos países llegan hasta el 80%, pero también tenemos que pensar en que los recursos son limitados y obviamente el impacto puede ser muy significativo. Y por eso también a través de un esfuerzo incluso personal, porque estamos tratando de ver un proyecto justamente tratando de resolver ese dilema y ese problema que usted plantea, es tratar de ver mecanismos en que tengamos información mucho más fina para poder identificar cuáles son las pymes que requieren esta liquidez para poder enfrentar la pandemia. Y justamente hoy día ya estamos cerrando un convenio con un banco paraguayo para poder tratar de entender cómo esta liquidez puede ser proveída más fácilmente al sector de pequeñas y medianas empresas, y lo que queremos hacer es extraer lecciones respecto a esa experiencia. Entonces, las garantías estatales sirven mucho, la identificación de cuáles son las empresas sustentables en el tiempo también, y también, por el otro lado, el apoyo directo a través de transferencias y subsidios a personas. Eric, realmente te agradecemos por el tiempo, valoramos toda tu inteligencia que nos brindaste el día de hoy, esta noche. Me gustaría simplemente cerrar diciendo que el apoyo que están brindando al país, que se pueda seguir extendiendo, lo que comentaste de este banco, que también se puedan hacer con otros. Así es que esperemos que pronto nos volvamos a encontrar y te agradecemos mucho por este espacio que fue muy valorado por todos nosotros. No, presidente, ministro, al contrario, el agradecimiento es mío. Fue un honor y un placer poder compartir este tiempo con ustedes y realmente cuando uno hace comparaciones respecto al nivel y apertura del diálogo, Paraguay destaca
de sobremanera en toda la región. Así que yo creo que eso tienen que valorarlo las paraguayas y los paraguayos en términos de la apertura al diálogo, de pensar qué sirve, qué no sirve y tratar de salir rápido de este problema que de alguna forma estamos todos metidos, pero estamos tratando de buscar las soluciones para el bienestar de nuestra población. Muchas gracias, Eric. Un abrazo virtual en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes de nuevo. Abrazo. Abrazo.